El marcapáginas. Tenemos en nuestras manos el libro de Gonzalo Simón Rey, La llamada, una novela sobre el despertar espiritual, y la suerte de tener al autor aquí en Radio Sefarad. Hola, Gonzalo. Hola, buenas tardes. Un honor estar aquí con vosotros. Para nosotros es una alegría que nos hables de este libro que has autoeditado y que ha marcado tu vida absolutamente. Sí, he tardado 4 años en escribirlo. Dejé mi trabajo. Yo trabajaba en otro ámbito. Me matriculé en la Facultad de Filosofía y me di cuenta de los filósofos judíos, árabes y cristianos que había en la Edad Media, y dije, tengo que escribir sobre esto. Y bueno, pues inicié un proyecto que me ha llevado 4 años, y al final del proyecto pues decidí autoeditarlo porque le quería dar un toque especial, una edición con mucho cariño, y al final pues quería hacerlo yo personalmente. La edición es preciosa. Sí, muchas gracias. Que tienes que estar contento. Hablas de que tu acercamiento, digamos, a la cultura judía se produce cuando empiezas a estudiar a los filósofos medievales judeo-españoles. Así es. En concreto hay un filósofo que siento mucha afinidad con él, que se llama Ibn Gabirol. Ibn Gabirol. Y en concreto porque tiene un poema que es Keter Malkut, y es un poema que desarrolla el árbol de la vida. Y a partir de ahí pues me di cuenta, investigando sobre la vida de Ibn Gabirol, por ejemplo, que fue él quien dio el nombre a la tradición mística judía, le dio el nombre de Cábala o de Kabbalah. Y resulta que es español, le llamaban el malagueño. Y entonces luego pues seguí investigando y me di cuenta que había escuelas místicas ligadas a la contemplación y que estaban en toda España, en la mayor parte de las ciudades. Había en Toledo, en Ávila, en Segovia, en Córdoba, en Sevilla, en Málaga, en Zaragoza, en Barcelona, en Gerona. Y pues esta tradición mística... ¿Mística judía? Mística judía, sí. Esta tradición mística judía ha tenido una influencia muy importante en España, aunque la gente no lo sabe. Claro, es un poco uno de los afanes de tu libro, dar a conocer la importancia de este pensamiento judío en el pensamiento no solo filosófico y en la cultura española. Sí, mi línea de escritura va por dos caminos. Uno es dar a conocer la historia de España, porque cuando te acercas en el colegio, pues el mundo judío apenas tiene un par de párrafos en un libro de historia, y por ejemplo estos filósofos españoles pues son desconocidos para el 99,99% de la población española. Entonces, una de mis líneas es dar a conocer la historia de España. Y la otra de mis líneas es dar a conocer las tradiciones espirituales que había aquí. Porque ahora nos vamos a la India a hacer yoga, pero no sabemos que tenemos tradiciones ligadas a escuelas de contemplación que vienen de raíces judías. ¿Y quién recibe la llamada en esta novela histórica? Pues inicialmente la recibo yo. y el protagonista nace en una familia medianamente acomodada en Teruel, para lo que era acomodada en la Edad Media, pero él quería conocer más, quería acercarse a las escuelas de conocimiento místico. Lorenzo es un joven cristiano. Sí, es un joven cristiano. Y aunque tenía muy buena relación en Teruel con el astrólogo de Teruel, que le enseñó mucho en su época inicial, y entonces tiene el sueño de ir a saber más, a conocer más, a conocer sobre la verdad y la realidad. Inicia, sin que él lo sabía en ese momento, inicia un camino espiritual hacia la iluminación o hacia el despertar espiritual, y inicia un peregrinaje que va desde Teruel hasta Toledo, que me lo hice yo caminando. Eso te iba a decir, que tú también me lo hice yo caminando. Iniciaste un peregrinaje. Sí, así es. Y entonces, pasa por poblaciones en las cuales también poca gente conoce que había juderías. Por ejemplo, en Albarracín, donde hay una sinagoga y tiene mucha relación, hay 2 capítulos que tienen mucha relación con el rabino de Albarracín, con la escuela de astrólogos aragonesa, que se conoce poco, se desconoce, o poca gente conoce que había una escuela de astrólogos de Aragón,
Luego pues pasa por Cuenca, que también había una judería, por Corral de Almaguer, que había otra judería también, con una sinagoga. Bueno, entonces narro todas las aventuras que tiene Lorenzo, que le van llevando poco a poco a conocer el mundo judío. Y bueno, pues en la tercera y la cuarta parte del libro tiene contacto con una escuela de conocimiento místico. Y bueno, no quiero desvelar el final. Claro, porque la tienen que ver, sí. que leer nuestros oyentes. ¿Cómo podemos conseguir la llamada? Sí, pues se puede conseguir a través de la página web. La llamada... Nosotros pondremos genial. en el texto que acompaña a tu entrevista. Lallamada.org. Se puede conseguir a través de Amazon, Gonzalo Simón Rey, y poner La Llamada. Se puede conseguir en alguna librería de Toledo y en los Eroskis, y en alguna librería por España. De momento no ha llegado a las grandes distribuidoras porque cuesta... De momento, es muy difícil. Sí, es muy difícil, sí. ¿Qué ha sido lo más dificultoso de este camino tuyo, siguiendo La Llamada? Claramente la promoción del libro. Escribirlo fue una entrega de amor a la vida, porque es dedicarte 4 años a escribir una novela medieval sobre un tema muy, muy poco conocido, pero eso me encantaba, era un acto de amor. Pero luego creía que el libro iba a venderse solo, como se suele decir, y me da cuenta de que no, que hay muchísimos títulos, entonces toda la labor de promoción es muy, muy trabajosa. Nos hablabas de Ibn Gabirol, ¿algún otro personaje que te haya llegado al corazón? Sí, hay, los personajes ligados al misticismo judío. Por ejemplo, Nachmanides, pero él era de Gerona. Y luego todos, Moisés de León, que hizo el Zohar. Y no solamente ellos, sino aquellos cristianos posteriores que tenían una influencia muy marcada judía y que muchas personas no lo saben. Ahora ya se está conociendo, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y entonces cuando lees sus textos, estás leyendo textos con una clara influencia judía. ¿Cómo te has documentado? Pues he hecho una labor bastante profunda de documentación, primero sobre la historia de lo que ocurría en España en el siglo XIII, después con las leyes que los reyes daban a los súbditos. Entonces, por ejemplo, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, los fueros, por ejemplo, el fuero que el rey Alfonso cuando conquista Teruel le da a la nueva población. Entonces, leyendo los fueros es como si ahora leyeras el Código Civil de... Si estuvieras escribiendo una novela dentro de 500 años, es como si te lees el Código Civil de ahora. Entonces son fueros que estaban en latín, entonces he tenido que hacer una labor de traducción, algunos están traducidos. La Escuela de Traductores de Toledo. Sí, efectivamente. ¿No? Sí. Y eso a nivel histórico, y luego a nivel de las escuelas de conocimiento, pues como he podido, la verdad, porque hay poca documentación escrita, porque hay que recordar que estas escuelas tienen una tradición que es tradición oral, que se transmite, se supone, de abuelos a nietos. Y hay cosas escritas, pero realmente las escuelas son de tradición oral. ¿Cuál es tu parte preferida de tu novela La Llamada? La peregrinación. Tiene 4 partes. La primera es salir de la vida determinada para él. La segunda es la peregrinación. Y es que me la hice caminando. Y esa fue una aventura increíble porque conocí unos sitios extraordinarios en España, en Castilla y Aragón. Y es la parte de aventura que tiene el libro, es la segunda. ¿Ibas tomando notas? Iba tomando notas, luego... hablaba con un montón de gente, con los ayuntamientos, también con un montón de recursos que iba encontrando por internet y que luego preguntaba a la gente local de allí si era verdad o mentira. Una labor de periodismo también. Sí. De periodismo de investigación. Sí, claro. Sí, estuve casi 1 año y medio haciendo esta investigación de campo, además. Sí, nunca mejor dicho. Investigación de campo, sí. ¿Cuál era tu formación previa antes de lanzarte? Pues yo estudié Economía y estudié Derecho y me dediqué a trabajar, estuve trabajando en Unión Fenosa, en Kenia, luego estuve trabajando en Londres, pero realmente mi vocación es la de filósofo. Y solo la retomé cuando pude ser capaz de dejar la vida
que supuestamente otros habían determinado para mí, aunque yo lo acepté, y empecé a determinar mi vida. Entonces dejé ese trabajo para convertirme, más que escritor, yo creo que soy filósofo. Un poco como hizo Lorenzo, ¿no? Como hizo Lorenzo, efectivamente. Bueno, ¿qué te gustaría que, no sé si aprender es la palabra, pero que se les quedara a los lectores, Sí. que recorran Sí. y que escuchen Pues la llamada? hay un legado del mundo judío del cual no se habla mucho. Se habla a lo mejor del ladino, de la música sefardí, quizá de la comida, y es el legado que de forma sutil las escuelas de conocimiento místico dejaron en España. Porque al contrario que los místicos cristianos que vivían en reclusión, se metían en un convento, los místicos judíos participaban en la ciudad. Y participaban en la ciudad de una manera muy importante, porque eran asesores de los reyes, les asesoraban además astrológicamente, les asesoraban en el camino espiritual, de forma muy sutil y poco conocida. Pues esa impronta que dejaron estas escuelas de conocimiento, pues luego con la expulsión de los judíos se fueron perdiendo. Pero es un legado que aún está aquí. Y que te agradecemos mucho que hayas retomado y recogido en la llamada de Gonzalo Simón Rey, que ha estado aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer, un honor. Muchas gracias.